Bueno, vamos a continuar. Había alguien que me había hecho, no sé si está presente, una pregunta por mail que no se la pude contestar sobre resoluciones. Y ahora no me acuerdo, acá no tengo tampoco la pregunta. Si está, me la quiere hacer de nuevo, me la hace acá y la contestamos así le sirve a todos los compañeros. Si no, se las voy a contestar después, hoy o mañana por mail, como me hicieron la pregunta. Bueno, continuamos entonces. Recuerdan, hacemos un repaso. Estamos en la unidad sobre resoluciones judiciales. Recuerden que esta es, para verlo, pero como somos 3 personas que damos, es un desprendimiento de la unidad de actos procesales. Ustedes cuando vean actos, lo normal sería haber visto todo actos y después empezar con nuestra bolilla, pero no podemos hacerlo así. Entonces, creo que el doctor Verdi da actos. Van a ver en un momento, cuando vean actos, van a ver actos del juez. Dentro de los actos del juez están las resoluciones judiciales. Y nosotros estamos viendo cómo regula el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires las resoluciones judiciales. Habíamos dicho que las divide en 4 tipos, que son providencias simples, sentencias interlocutorias, sentencias homologatorias y sentencias definitivas. Esas son las únicas 4 formas que existen. Si ustedes ven un expediente, papel o digital, las únicas resoluciones judiciales son esas 4, no hay otra. O sea, lo que ustedes están leyendo es alguna de esos 4. Cuando lean un expediente, cualquiera que lean encaja dentro de alguna de estas clasificaciones. Por eso es importante estudiar bien cuáles son los requisitos de cada uno, tanto formales como de contenido, para cuando nosotros veamos, saber qué resolución es. Y si sabemos, eso yo les dije la importancia, ¿cuál es la importancia de saber qué tipo de resolución? La importancia es saber, si yo no estoy de acuerdo, qué tipo de recurso interponer, porque no todos los recursos, no hay un recurso para cada tipo de resolución, sino que hay varios recursos para distintas resoluciones judiciales. Entonces, lo importante es saber, cuando yo veo una resolución judicial, y máxime cuando no estoy de acuerdo, saber identificar qué resolución es para saber qué tipo de recurso puedo interponer contra ella, porque si yo no identifico bien la resolución, qué tipo de resolución es, puedo interponer un recurso que no es procedente. Y yo, mientras interpongo mal un recurso que no es procedente por el tipo de resolución, estoy perdiendo tiempo y está quedando tal vez firme esa resolución que quiero recurrir. Entonces, la importancia de identificar bien la resolución es para poder saber interponer los recursos adecuados para tratar de modificar esa resolución que consideramos que no es correcta. Habíamos visto providencias simples y sentencias interlocutorias. Vamos a seguir entonces. ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que vimos o de lo que expliqué? Bueno, continúo entonces. La otra clase de resolución, por eso en realidad técnicamente para mí son 3, si bien como dije recién, el código las clasifica en 4, providencias simples, sentencias interlocutorias, sentencias homologatorias y sentencias definitivas. Vamos a ver que la sentencia homologatoria no tienen una forma propia. Es decir, habíamos visto, recuerdan que habíamos dicho providencia simple, tiene lugar y fecha, el contenido de la resolución y la firma del juez y el secretario en algunos casos, son de mera ejecución, las interlocutorias son previa sustanciación, las providencias simples son sin sustanciación, tienen las interlocutorias, además del lugar, fecha y firma, a casi siempre por el juez únicamente, tienen que fundar en ley la decisión expresa positiva y precisa y el pronunciamiento sobre costas. Bueno, hasta acá la descripción de las dos. Vamos a ver que las sentencias homologatorias no tienen una forma particular.
se dan siempre en los modos anormales de terminación del proceso. Este tema de modos anormales también, no me acuerdo si lo tengo que dar yo todavía o no. Bueno, pero ustedes, aunque no lo dé yo o lo dé otro compañero, sabemos que el modo normal de terminación del proceso es la sentencia definitiva, ¿verdad? Ahora bien, el código prevé, ante algunas circunstancias, modos anormales de terminación del proceso, es decir, no con la sentencia definitiva. Cuando se dan estos modos anormales que el código enumera en desistimiento, allanamiento, transacción, conciliación y caducidad de instancia, cuando se da alguno de estos supuestos, la resolución que se dicta es una sentencia homologatoria. Y la sentencia homologatoria dice, cuando habla el código de sentencia homologatoria, que tendrá la forma de providencia simple si hace lugar a ese modo anormal. Y si rechaza ese modo anormal, es decir, no hace lugar a ese modo anormal, va a tener la forma de sentencia interlocutoria. ¿Ven? Entonces lo que yo les decía es que la homologatoria no tiene una forma propia. Depende de si hace lugar o no a la homologación de ese modo anormal, tiene la forma, si hace lugar, de providencia simple, y si no hace lugar, va a tener la forma de sentencia interlocutoria. Entonces, la homologatoria depende de lo que resuelva, va a ser o providencia simple o interlocutoria. Y este tipo de sentencias homologatorias se dan en los casos de los modos anormales de terminación del proceso, como son el desistimiento, allanamiento, transacción, conciliación. Vamos a ver entonces, vamos a pasar a la cuarta forma, que esta sí la establece el código, que es la sentencia definitiva. La sentencia definitiva, acá sí recuerden, como veníamos hablando ya, es la que pone fin al proceso. Habíamos dicho como diferencia, o para identificar la interlocutoria, habíamos dicho, resuelve una cuestión, pero no resuelve el proceso, resuelve una cuestión dentro del proceso, pero no resuelve el objeto, la pretensión del proceso. Esa se la dejamos a la sentencia definitiva. Bueno, es esta, la sentencia definitiva, la que sí resuelve la cuestión. Entonces, la sentencia definitiva, como concepto, podemos decir que sí resuelve la cuestión planteada por el actor. O sea, el actor inició un proceso, presentó la demanda para obtener, en definitiva, la sentencia definitiva, la que le va a resolver y va a decir, sí, tiene razón, y hace lugar a la demanda, o le dice, no, no tuvo razón y rechaza la demanda. O sea, o puede ser también una tercera forma, que es hace lugar parcialmente a la demanda, porque a veces pedía algunas cosas que el juez entendió que no le correspondían. Entonces, este momento, esta resolución judicial es la que le pone fin, la que resuelve el proceso. Ese es el contenido, si tenemos que definirla, la sentencia definitiva, entonces la que resuelve el proceso. Ahora, para llegar a esta resolución, fíjense, tuvo que haber transcurrido todo el proceso, lo que habíamos dicho que era un método, una forma, un camino desde que se inicia la demanda hasta llegar a este momento. Para llegar a este momento tenemos que haber cumplido con todos esos pasos que establece el proceso en el cual se está desarrollando mi pretensión. Como toda resolución judicial, lugar y fecha. Fíjense que estamos viendo, no sé si lo hablamos al principio creo, la otra clase, que con el tema del expediente digital y las resoluciones que ahora se firman con firma digital, que ya los juzgados tenemos, tanto el secretario como el juez, la firma digital, algunos abogados tienen la firma electrónica y están cambiando a firma digital, también tienen una diferencia de... No soy técnica en informática ni esas cosas, pero por lo que nos explican a nosotros, la firma digital tiene un grado de seguridad más. Eso, si a ustedes les interesa para saber cómo está o cómo debe funcionar, está la ley de firma digital
que está supervisada todo donde se certifica la firma y demás, tiene un organismo que es la ONTI, donde se debe ahí certificar la firma de todas las personas que quieren tener una firma digital. La electrónica creo que tiene algún grado de menor seguridad. La digital es la de mayor, tiene 2 contraseñas, etc. Entonces, en los escritos, a veces la fecha se da con la firma. Estamos acostumbrados a ver los escritos judiciales que está primero el lugar, y al lado dice Mar del Plata, 6 de noviembre de 2020, supongamos hoy. En algunos despachos, juzgados mejor dicho, los despachos se están haciendo sin poner la fecha, dice Mar del Plata nada más, y tenemos que ir al final de la resolución donde está la firma, dice la fecha y la hora en que está firmada. Y esa es la fecha que tiene la resolución judicial, cuando se inserta la firma digital. Antes se ponía en forma escrita, por eso hay que ver, ya hay problemas cuando uno pone la fecha al comienzo, en papel una, y en la firma dice otra fecha. La que vale es la fecha que tiene la firma digital, que ese es el momento que se firma por en este caso, si es la sentencia definitiva, por el juez. Entonces, lugar, fecha. En primer lugar, esta resolución, que habíamos, reitero, resuelve el objeto de la pretensión, se divide en 3 grandes etapas, podríamos decir, para que ustedes cuando la lean se den cuenta. La primera se llama resultandos, la segunda los considerandos, y la última parte es parte final o parte dispositiva o fallo. Van a encontrar esto en cualquier libro de derecho procesal. La primera parte, que serían los resultandos, es la identificación de las partes, quién es la parte actora, quién es la parte demandada, cuál es la pretensión. Si bien en el código no está establecido si se presentan con abogado, qué carácter y demás, muchas veces la sentencia definitiva dice que tal persona se presentó con el apoderado fulanito de tal, o con patrocinio letrado de tal abogado, etc. Eso queda a gusto también del juez que realice la sentencia definitiva. Pero sí o sí necesita el nombre de las partes, es decir, la parte actora, quiénes son, si es una, dos, o los que fueren, y las demandadas igual. Luego, una relación sucinta de las cuestiones que hacen al objeto del proceso. Es decir, acá hace un resumen mínimo, diciendo, supongamos, la parte actora inició demanda por daños y perjuicios contra el demandado fulanito de tal y la empresa de colectivo tal y tal, por un accidente ocurrido tal día en la ciudad de Mar del Plata, por la suma de 3 millones de pesos. Además pide intereses, costos, ofrece prueba, Eso sería, supongamos la demandada contestó la demanda, o puso excepción, X excepción, ofreció prueba y pide que se rechace la demanda. Esa sería una síntesis que está dentro de los resultandos, donde está el nombre de las partes y un resumen del juicio. Esta es la primera parte, entonces, si ustedes leen cualquier sentencia van a ver esto. El nombre de las partes y un resumen para que entren en tema. Si ustedes no llevan el juicio, el proceso ni son ni la actora ni la demandada, y solamente leen la sentencia definitiva, cuando empiezan a leer, por lo menos ya saben. Obviamente, si ustedes es el actor, este resumen ya lo saben. Pero si ustedes no son parte en el proceso, nunca leyeron nada, ni comentario, y leen la sentencia, ustedes tienen en esta primera etapa de la sentencia, con este resultando, darse una cuenta de cuál es el proceso. Es decir, una síntesis de qué es lo que pretendía el actor y qué pretendía el demandado. Luego la sentencia se pasa a los considerandos, que esta sería la parte, por decirlo de una manera común, medular. ¿Dónde van a estar? El código dice,
tendrá que hacerse una consideración por separado de cada una de las cuestiones que hacen al objeto del proceso. En esta parte el juez empieza a desmenuzar. Ustedes piensen que la sentencia tiene que ser como un silogismo, algo lógico. Pasó esto, por esto, por esto, por esto, entonces, por lo tanto, resulta esto. Yo no puedo hacer unos considerandos, yo me pongo como si fuera juez, ¿no? Decir, bueno, en primer caso hay que ver, acá analiza los medios de prueba, es decir, supongamos va a decir, en el 163, sentencia definitiva, a partir de 160 empiezan resoluciones, 160 más o menos empiezan resoluciones judiciales y el 163 es específico de la definitiva. Entonces va a empezar a decir, bueno, el actor pedía tal cosa, lo probó, supongamos, pedía 100.000 pesos por el daño de, no sé, la rotura de la óptica derecha del auto. Digo cualquier cosa. Entonces, bueno, primero el juez va a decir, bueno, lo que va a probar o tratar de decir es primero, si el hecho existió, el choque, si está probado, y así, si así surge todo el proceso de todas las pruebas ofrecidas y producidas, va a decir, bueno, el choque quedó demostrado por el informe del perito ingeniero del auto, supongamos, por los testigos tal, por el informe que presentó, no sé, el agente de tránsito de la municipalidad a tanto, bueno, por todas las pruebas que se hayan producido en el expediente. Entonces el juez va a ir diciendo, bueno, todo esto se probó. Entonces, el hecho existió. Bueno, una vez que el hecho, en este caso el accidente, existió, el juez va a tratar de decir, de acuerdo al derecho, fíjense, los hechos, las pruebas, ahora el derecho. Va a decir, bueno, conforme a lo que dice el artículo tanto, tal automotor pasó en rojo, supongamos, o pasó en forma más de 100 kilómetros. Va a establecer la culpabilidad, es decir, de los hechos demostrados, probados, quién tiene que cargar si es culpable o no la persona. Y si es así, va a decir en base a qué ley. Por esto, por lo otro, por lo que fuere. Entonces va a atribuir esa responsabilidad, supongamos, al demandado. Entonces está demostrado por tal artículo, por tal ley, la doctrina, etcétera, tiene dicho que cuando un colectivo pasa de tal forma, es responsable, por lo tanto, es decir, fíjense, yo lo hago así sencillo, pero todas las cuestiones que el actor pide, una vez, supongamos, que está demostrado el hecho y la culpabilidad, después tiene que demostrar los daños. Si él dice que se le rompió la óptica del auto, ¿cuánto vale y por qué? Si es así, bueno, se demostró que estaba roto, se demostró que vale 100.000 pesos, entonces el juez dice, bueno, por lo tanto, sí corresponde que el demandado cumpla con el pago de este rubro de daño. Supongamos que viene así la sentencia, cuando ustedes la leen, ustedes ya saben entonces que el juez va a hacer lugar a la demanda. Después vemos si está todo o no. No puede, en la última parte, decir, por lo tanto, supongamos rechazo la demanda. Bueno, es lo que yo les decía, que la sentencia tiene que ser, ustedes van a leer algo lógico, un resultado que a medida que el juez va fundamentando una cuestión de todas las cosas que se produjeron en el proceso. Por eso lo más importante, fíjense, es cómo nosotros producimos la prueba, porque el juez, si no a él no se le demuestran los hechos, y luego, si bien él es el que tiene por el iura novet curia, por ese principio, él es el que pone el derecho y dice, porque yo, actor, puedo decir, bueno, por el artículo 540 le corresponde ser, entonces el juez, por más que le corresponde decir, no, no es por el 540, es por el 580 y pico, supongamos. Es decir, el juez es el que es el encargado de decir el derecho.
Por eso las partes pueden decir o pedir en base a un derecho erróneo que el juez va a poner el que corresponde. Pero lo que sí tienen que hacer las partes, sí o sí, una vez que demuestran los hechos en que fundan para pedir sus reclamos, tienen que probarlos, no solamente tienen que mencionarlos en la demanda y en la contestación al demandado, sino que en la etapa probatoria lo deben probar, porque si no está probado, para el juez no se produjo ese hecho. Entonces, supongamos que el accidente que quiere demostrar no se puede probar, el juez no puede elaborar una sentencia diciendo sí por la rotura de la óptica, no, porque no, para él todavía, si no se probó el accidente, no existe el hecho. Entonces, ante la en el que no se probó la no existencia de ese hecho, el juez tiene que rechazar la demanda, porque no puede hacer lugar a una demanda basada en un hecho para el juez inexistente. ¿Mm? Entonces, sí o sí, la parte importante para las partes es la producción de prueba. Y también en los escritos de demanda y contestación, poner los hechos que queremos probar y las pruebas que se correspondan con los hechos que tengo que probar. Una vez producidas, entonces el juez en la sentencia va a decir, bueno, tal hecho se probó con tal prueba, con tal prueba, con tal prueba y con tal prueba. Por lo tanto, probado el hecho, probado los daños, conforme a tales artículos, corresponde que el demandado se haga cargo, es responsable por tales, ¿entienden? Entonces, en los considerandos va a ser una consideración por cada una de las cuestiones que hacen al objeto del proceso y va a ir desmenuzando los hechos probados, cómo los probó, qué prueba tiene en cuenta. No puede decir está probado y no decir en base a qué está probado, porque el solo dicho del actor con eso no se prueba. Por eso están los medios de prueba. Entonces, esta es la parte de los considerandos. La apreciación de la prueba y la fundamentación en ley. Una vez que está esto realizado, viene la última parte, que es la parte dispositiva o fallo. Esta parte dispositiva o fallo, en primer lugar, lo que va a decir sí o sí es la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones que hacen al objeto del proceso, absolviendo, condenando en todo o en parte. Es decir, el juez lo que va a hacer, de acuerdo a este desarrollo que hizo en los considerandos, es decir, bueno, sí, hago lugar total a toda la demanda, o decir, hago lugar parcialmente a la demanda. Supongamos de todo lo que le reclamaba, está probado el hecho, pero no estuvo probado el lucro cesante. El lucro cesante es lo que dejó de perder la persona por ese accidente, supongamos, se los digo así medio rápido, ¿no? Pero entonces yo digo, y dejé de trabajar, no sé, 20 días porque el auto estaba roto. Pero no digo ni dónde trabajo, ni cuánto ganaba por día, y yo reclamo por no haber trabajado 10 días, reclamo 100.000 pesos, un ejemplo, cualquier monto, digo. Yo tengo que probar eso, entonces tal vez si yo eso no lo probé, que por no haber ido a trabajar dejé de ganar 100.000 pesos, el juez va a hacer lugar a la demanda, pero parcialmente, porque va a decir, este rubro, cuando en los considerandos, la parte actora pide rubro, el daño, el lucro cesante, 100.000 pesos por ganar. No se encuentra aprobado, nada, por lo tanto, este rubro se rechaza. Entonces ya ahí, sea uno o varios rubros puede rechazar. Obviamente los que no están probados, el juez, cuando hace lugar a la demanda, en la parte dispositiva, va a decir, hago lugar parcialmente a la demanda. Y va a decir condenando al demandado al pago de, y ahí va sí, por el accidente realizado, al pago de los siguientes rubros. Y hace una enumeración de los rubros a los que hizo lugar solamente. Condena a eso. Luego, va a decir también en base a qué derecho, a tal artículo por responsabilidad, etcétera, o lo que fuera. Luego, va a tener que decir también
si la sentencia, como en el ejemplo que le estoy dando, fuera de ejecución, tiene que poner un plazo para el cumplimiento. Es decir, en este caso sería una obligación de dar sumas de dinero, porque pago, ordena a pagar la suma de todos esos rubros, ¿no? Lo considera responsable y tiene que pagar. Pero ¿cuándo? El juez le va a poner el plazo. En la sentencia tiene que decir el plazo para que se cumpla. Generalmente pone 10 días de que está firme. Recuerden que para el cumplimiento obviamente tiene que estar firme la sentencia. Luego va a tener que realizar el pronunciamiento sobre costas, es decir, a cargo de quién están las costas. Las costas, habíamos dicho o habíamos mencionado la otra vez, que están integradas por los gastos y honorarios que se produjeron durante el proceso. Las costas involucran esas cuestiones, no solamente los honorarios, sino también los gastos que se realizaron. Suponete si los peritos pidieron un anticipo de gastos o los gastos que produjo que pasa el perito, esos son gastos del proceso. Entonces, nuestro código tiene el criterio objetivo de la derrota, que es el que pierde el juicio, es el que carga las costas. Entonces, si en este caso se hizo lugar a la demanda, es decir, ganó el actor, van a ser costas al demandado vencido. También tiene que regular honorarios el juez. En este caso solamente se podría regular honorarios en los procesos en que se pueda regular honorarios. Y acá tenemos que hacer referencia a la ley de honorarios. Creo que lo habíamos visto también cuando vimos esto en el pronunciamiento sobre costas en la sentencia interlocutoria. Para poder regular honorarios, tiene que haber una liquidación firme, es decir, un monto. Y en este caso, supongamos en este juicio de daños y perjuicios, el monto seguramente que reclamaba el actor era al momento de la demanda. A esa suma hay que aplicarle, cuando generalmente se reclama dinero, se pide con más intereses, gastos y costos. Entonces, el juez, cuando hace lugar a la demanda y condena al pago de tales rubros, dice todos esos montos con más el interés, desde el momento del hecho, es decir, desde el momento del accidente hasta el momento del real y efectivo pago. Como todavía en el momento de la sentencia, yo recién estoy declarando que el actor tiene derecho a reclamar y le hace lugar a ese reclamo que pretendía contra el demandado, y todavía esa resolución no está firme, obviamente seguramente el demandado va a apelar esa sentencia definitiva. La liquidación no está practicada porque los honorarios tienen que estar al valor actual para regularlos. Entonces, si yo tengo el monto de demanda de hace, supongamos el juicio, la demanda era de hace 4 años atrás, el monto por el que igual voy a regular honorarios, y me fijo en la liquidación de la demanda, va a ser menor al que es al momento del dictado de la sentencia con los intereses. Entonces, generalmente se difiere la regulación de honorarios para cuando haya liquidación aprobada. Esto podría cambiar cuando en los procesos en que no tiene contenido patrimonial. En este caso sí, por el 163, el juez debería practicar liquidación, porque acá no hay liquidación, no hay monto. Entonces, como no hay monto, la ley de honorarios, recuerden que la ley de honorarios, yo no me acuerdo si ya la estudiaron para el primer parcial o la tienen que estudiar para este segundo. ¿No se acuerdan? Me parece que la estudian para... Creo que no la Que yo tuvimos que recuerde, estudiar. no la vimos. No. Por lo bueno, menos los de entonces, teoría. No sé si los claro, elementos. entonces está para... No la vieron, está bien. Para la segunda parte la van a ver. La ley de regulación de honorarios crea la unidad arancelaria, que es el IUS, y establece entonces X cantidad de IUS y enumera todas las cuestiones, si ustedes leen la ley de honorarios profesionales, y va diciendo todos los procesos
que no tienen un contenido patrimonial y establece un monto, un número de ius, dice cómo ser. Tenencia de hijos, tanto ius y así. Porque claro, tenencia, para saber quién es el que debe tener, o cuando se disputa la tenencia, más allá que es compartida, pero en algunos casos que se hace uno de los padres lo quiere solamente, los abogados que intervienen en ese proceso, ¿cómo se le regula un horario? No hay un monto. Entonces, la ley prevé eso y dice, en esos juicios, 10 ius, 20 ius, 30 ius, 40 ius. En el amparo por mora también. No hay un monto a reclamar. ¿Cuántos ius? 4 ius. Nos vemos en ese momento cuánto está el ius y multiplicamos ese valor por 4 por la cantidad de ius y ahí nos da el número, el monto de los honorarios. En esos casos, si esta fuera una sentencia no de daños y perjuicios, sino una sentencia definitiva de un juicio que no tiene contenido patrimonial, el juez debe, de acuerdo al 163, regular honorarios. Siempre que se regula honorarios, el juez debe poner en la norma en que se basa para regular honorarios. Es decir, el artículo o los artículos que se basa para regular honorarios. Si dice 4 ius, ¿por qué dice 4 ius? Porque, supongamos, el artículo X de la ley 14.967, que es la de honorarios, dice 4 ius. Siempre, entonces, el juez cuando regula honorarios debe poner en qué ley o norma se basa para regular esos honorarios y no otros. También debe poner el artículo 54, que es cómo se notifica los honorarios. Los honorarios de los abogados se notifican siempre con la transcripción en la cédula que se manda del artículo 34 de la ley 14.967, que es la forma, una vez que están notificados los honorarios, cómo se pueden apelar y en tal caso cómo se pueden aplicar intereses si están notificados de hace mucho o están regulados hace mucho tiempo. Entonces, y por último, en la sentencia lo que va es la firma, que ahora es electrónica. Creo que no me olvidé ninguno de los... Fíjense, si ustedes me iban siguiendo con el 163, creo que dijimos todas las... si bien la parte de los considerandos es bastante extensa, da ejemplos, todos estos son los requisitos que dice el Código Procesal Civil y Comercial. Lo estudian bien, o del artículo o de cualquier libro de derecho procesal está el contenido de la sentencia definitiva. Fíjense que tienen que estar todas estas prescripciones que dice el artículo, porque después dependerá qué es lo que no tenga, más allá, nosotros podemos estar disconforme con la resolución que toma el juez, pero una cosa es estar disconforme, supongamos, el juez dice que a esa situación es responsable el demandado por la aplicación de tal artículo, y en mi criterio no es responsable por la aplicación de otro artículo, supongamos, ¿no? Ahí yo, si me disconformo con la sentencia, yo voy a tener el recurso de apelación, que es para que un órgano superior, en este caso la Cámara de Apelaciones, la modifique de acuerdo a mi criterio. Pero también fíjense que el recurso de apelación conlleva el recurso de nulidad, y el de nulidad tiene que ver cuando no está la sentencia definitiva con las prescripciones del 163. Es decir, si no están todos estos requisitos que dijimos, y además si no me olvidé de un requisito, ahora diciendo esto, en este momento la sentencia definitiva, el juez debe expresar si las partes actuaron con temeridad o malicia. ¿Recuerdan cuando vimos el 34 de deberes de los jueces? Uno de los deberes era decidir la temeridad o malicia y disponer, en ese caso, una multa a las partes que hayan así actuado durante el proceso. Bueno, en este momento,
Si correspondiere, el juez debería poner atento que el doctor fulano actuó con temeridad, malicia, por haber hecho tal, imponga una multa, además de los intereses, de 6% anual del monto, etcétera, etcétera. En este momento es entonces, en el dictado, en el cuerpo de la sentencia definitiva, es donde tiene que expresar e imponer la temeridad, si así fuere. Entonces, otro de los principios que debe tener, recuerden, se vienen todos los... No, solamente la definitiva es donde el juez debe aplicar la temeridad y malicia a la pregunta. Tiene que estar la sentencia resguardando, o cumpliendo, mejor dicho, no resguardando, cumpliendo el principio de congruencia. No puedo el actor pedir una cosa y el juez resolver otra cosa. El juez tiene que hacer o no lugar a lo que pide en la demanda, no puede ir más allá. No puede decir, supongamos, si el actor en toda la demanda no pide intereses, el juez condena al capital, a lo que pidió, pero no puede decir más intereses de que se aplica la tasa pasiva, etcétera, etcétera. No, porque no lo pidió en la demanda. Ahí estaría resolviendo cosas ajenas. Entonces, tiene que haber de ahí el principio de congruencia, tiene que ser congruente lo pedido con lo resuelto. Por eso la sentencia definitiva, recordemos, tienen estos dos recursos, el de apelación y el de nulidad. No solamente el de apelación y el de nulidad. El de nulidad tiene que ver también con las formas y es el 163. Ahora bien, una vez dictada la sentencia definitiva, de acuerdo al 135, que es de notificaciones, que también lo ven en actos procesales, me parece. La 135, si mal no me recuerdo, es el inciso 12, habla de las que cambian los derechos, declaran derechos, etc. Esta es la sentencia definitiva, se notifica por cédula. Ustedes van a ver cuando vean notificaciones que está el principio general, que es la notificación por ministerio legis, o por nota, también llamada, y como contraposición la notificación por cédula. ¿Qué quiere decir notificación? Es la forma jurídica de haber tomado conocimiento de una resolución. ¿Para qué es importante esto? Para contar los plazos, para saber cuándo interponer los recursos, o para saber cuándo está firme. Acá llevamos a esto porque recuerden que la sentencia definitiva, una vez que está firme, cuando decimos que una resolución, cualquiera, pero en este caso que estamos hablando de sentencia definitiva, ¿cuándo está firme? Cuando una vez notificada, se vencieron los plazos para interponer recursos contra ella. Entonces, supongamos, sentencia definitiva, el juzgado hace la cédula de notificación, lo notifican el lunes, supongamos, el lunes no el martes, porque con la cédula el martes o viernes. De ahí tienen que pasar 5 días, supongamos que lo notifican el martes, el miércoles, jueves, viernes, el otro lunes es feriado, martes, miércoles. El otro miércoles yo tengo tiempo para interponer, si no estoy de acuerdo con esa sentencia, el recurso de apelación. El jueves, con cargo, supongamos, el cargo vencido, tampoco pasan las 12 del mediodía del jueves, esa sentencia hace cosa juzgada. ¿Por qué? Porque está firme. ¿Cuándo está firme? Cuando notificadas se vencieron o están cumplidos los plazos para interponer recursos. Ahora bien, alguna de las partes, generalmente la que no fue favorecido, pero a veces las dos partes, cuando el ejemplo que yo había dado de que se hace lugar parcialmente a la demanda, genera tal vez la actora interponga el recurso de apelación por esa parte que no hizo lugar, y obviamente la demandada porque hizo lugar a la demanda.
Entonces, ahí va a haber 2 apelaciones contra la misma sentencia. ¿Qué pasa? ¿Cuándo queda firme si se interpone recurso? Cuando, interpuestos los recursos, ya fue resuelto en Cámara y de la resolución de Cámara quedó firme porque no se interpuso recurso extraordinario. En algunos casos porque no se puede, después vamos ya sobre el final, o creo que son las últimas clases, lo da el doctor Basso, los recursos extraordinarios. Entonces ahí queda firme y ahí queda firme la sentencia de primera instancia. Entonces, podemos decir que una sentencia definitiva queda firme cuando, vencido el plazo, no se interpone recurso, los plazos para interponer recursos, o interpuestos recursos, una vez dictado la sentencia del más alto tribunal, no se ha interpuesto recurso y por lo tanto ahí recién adquiere firmeza. Esto es importante, ¿para qué saber? Recuerden ¿qué habíamos dicho que tenía que tener la sentencia? Cuando era una sentencia que ordenaba una obligación de hacer, como la de pagar. ¿Qué establecía? Un fundamento. No, así, eso también, pero no es lo que estoy preguntando. Fecha, firma. No. Las Sobre costas. cumplimiento, antes de eso. ¿Qué Plazo dije para yo? cumplirla. El plazo para cumplirla. Entonces, ¿pero desde cuándo empiezo ese a correr el plazo? Desde que quede firme. ¿Y cuándo queda firme? Cuando pasa todas estas cosas que dije recién. Porque justamente yo no puedo pedir el cumplimiento de una sentencia contra la cual se interpuso un recurso. Yo no voy a pedir que me paguen tanta plata que fuera obligatorio y después la Cámara diga, no, tiene razón el demandado. Rechaza todo, modifica la sentencia y dice que no, que está mal hacerlo y rechaza la demanda. Y yo, actor, ya cobré. Justamente, la interposición de recursos hace que esa sentencia no esté firme. Y justamente como no está firme, no se puede intimar el cumplimiento. Si bien la sentencia dice dentro de los 10 días, páguese, o sea, el plazo para el cumplimiento que pone la sentencia es a partir de que la sentencia esté firme. ¿Cuándo está firme? Cuando vencidos los plazos, una vez notificados, se vencieron los plazos para interponer recursos y no se pusieron. Ahí recién queda firme. Ahora, interpuestos los recursos, va a quedar firme una vez que la Cámara dicte la resolución y sobre esa resolución no se interponga recursos, o si se interpuso recurso extraordinario, una vez que la Corte de la provincia dicte resolución y que contra ella no se interponga recursos. Recién ahí va a quedar firme. Y ahí, una vez que está firme, pasa en autoridad de cosa juzgada, que es una calidad que quiere la sentencia que no puede ser modificada. Esto hablando de cosa juzgada en sentido material. La próxima clase vamos a ver qué es cosa juzgada en sentido formal, que ahí sí se puede modificar justamente. Pero en principio, en el caso que estamos viendo, es una vez que la sentencia quede firme, ahí pasa en autoridad de cosa juzgada material y es inamovible y no se puede modificar porque ya los plazos para interponer recursos ya se vencieron, o si no estaban vencidos, se pusieron y no se hicieron lugar a los recursos, o si se hicieron lugar, se modificó. Pero eso no es inmodificable. La sentencia que adquiere la calidad de cosa juzgada material es inmodificable. Vamos a ver que hay algunas excepciones, que es lo que se llama sentencia írrita, pero el concepto es cosa juzgada en sentido material. Bueno, nos vemos, hasta acá terminamos hoy. Vamos a seguir con cosa juzgada formal, vayan viendo, y cualquier cosa de sentencia definitiva que no hayan entendido hoy, me la preguntan el viernes que viene. Bueno, nos vemos. Chao, hasta luego. Cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Buenas tardes, profe.